Atención, 2 violadores sueltos. ¿Por qué no quieres dar la cara? Por mi hija, porque ella ha sufrido mucho y ya no quiero exponerla más. Tu hija sufrió de una violación. Sí, por parte de Genji Morales Calderón. Y ahora el violador te acusa a ti de violadora. Sí, me culpó a mí y a mis 2 hijos. Lo que yo quiero es que ir con, saber la palabra del señor Carlos. Si es posible ir con Dante y Carlos, perdón. Tu Carlos. Y el que quiero Carlos, esos mierdas. No, yo lo dejo ahí. Paso 9 meses y yo... Eso es lo que quisiera hacer, ¿entiendes? El primer violador sentenciado a 35 años y autor del audio, Genji Morales Calderón, prófugo de la justicia. El segundo violador, pero de los derechos de una madre, es Carlos Rivera Paz, actual presidente del Instituto de Defensa Legal, IDL, que en su condición de abogado defensor de un violador hace 4 años solicitó una tutela a su favor con argumentos falsos, intentando desacreditar a la víctima de tan solo 10 añitos. Pidió una tutela de derechos tratando de anular el juicio porque dijo que mi hija no recordaba el día o la hora o el día, algo así, pero o sea, quería que mi hija recordara el día. O sea, yo no sabía que si a una niña la ultrajaban tenía que anotar el día y la hora. Defender los derechos humanos y defender a un sentenciado por violación sexual de una niña es moral y éticamente incompatible. Pero nada pareciera importarle al presidente y representante legal de la ONG más poderosa del país. Con tal de llenar sus bolsillos, defiende a título propio a terroristas, estafadores de cuello y corbata y depredadores sexuales. Eso ya lo sabíamos, pero hay más. ¿Cómo te sientes con eso? Porque IDL supuestamente defiende los derechos humanos. No sé qué derechos humanos de quién defenderá, porque, o sea, si es a las personas más vulnerables, tuve que defender a mi hija de uno de sus abogados. Así se siente Verónica en el Perú de IDL. Madre, como muchas, lucha por sacar adelante a sus 5 hijos. Lucha porque la justicia la alcance. Lucha contra los falsos defensores. Lucha por los verdaderos derechos humanos. Batalla sola y con una abogada de oficio todos los días los rezagos de la denuncia que le hizo el violador de su hija, su expareja, Genji Morales Calderón. Hoy sentenciado, que la ha acusado increíblemente a ella de violación. Sí, ya y él está prófugo. Pero sin embargo, ingresa a las audiencias virtuales. Es más, o sea, yo no sé por qué tanta consideración a él. Así es, Made in Replay o Made in Perú o Made in IDL. Un fiscal permisible aceptó fotografías y pruebas trucadas con las que se habría valido el violador de hacerle creer que fue maltratado y hasta violado en una historia ficcionada sui generis. Así, la madre de la víctima ahora enfrenta un juicio con el violador de su hija. No se puede vulnerar los derechos humanos de las personas, pero ¿y el mío qué? Y no es solo eso, es más, acá está, él entra, insulta, levanta mi foto por todos lados y comienza. La loca, la mitómana, la mentirosa, se pone a llorar en audiencia y dice que él es inocente. Cuando el médico legista de mi hija arroja que ha habido una violación. No sé para qué me han hecho pasar 6 años de juicio si no lo detienen, si la policía no hace nada. Esta es la sentencia emitida en San Juan del Lurigancho el 25 de septiembre del 2024 del juicio oral seguido contra Genji Morales Calderón, el defendido de Carlos Rivera Paz. En la parte resolutiva se puede leer su condena privativa de libertad de 30 años. ¿Cómo entonces sigue libre? ¿Cómo hace para acudir y acosar a la madre de su víctima con un juicio en su contra? El Poder Judicial, una vez más, instrumentalizado. ¿Tendrá Riverita algo que ver? ¿Tú sientes que tus derechos humanos son vulnerados? Sí son vulnerados porque él hace lo que quiere conmigo y con mi familia. No solo me ha denunciado a mí, ha denunciado a mi hijo mayor.
6 años de condena y pena constante. Ni la madre, ni la pequeña víctima, ni su familia obtienen justicia. Aunque Carlos Rivera Paz, el actual presidente de IDL, ya no es abogado del sentenciado a violación, lo defendió por casi 6 meses y ahora sabremos más detalles. Yo peleé bastante para que ese juicio saliera adelante. Cuando ya estaba para entrar a juicio oral, él pidió una tutela de derechos. ¿Quién? Rivera Paz. Este es el documento que en exclusiva expuso el medio digital teleoleo.com. Aquí se lee la solicitud de tutela de derechos en su condición de abogado defensor de Géngir Morales Calderón por el delito de violación a una menor de edad de iniciales que no repetiremos de 10 años. ¿Por cuánto tiempo defendió al violador? No fue mucho porque yo comencé a hacer publicaciones y comenzamos a etiquetar el lugar donde él trabaja. Así como lo escucha, si no lo hubieran evidenciado, tal vez nunca hubiera renunciado a la defensa del violador. Su ONG difundió este comunicado diciendo que desconocían la representación y el mismo Rivera publicó este tuit en donde escribe que nunca sería capaz de atentar o desmerecer los derechos fundamentales, pero lo que descubrimos a continuación lo desnudan completamente. Yo no creo que él defienda ningún derecho humano de nadie, o no sé de quién. Pero ha vulnerado el testimonio de una niña de 10 años. O sea, ¿qué clase de persona es? La clase de persona y clase de abogado que adjunta en su pedido de tutela de derechos estos 2 documentos que el medio virtual publicó en su momento y lo ponemos a disposición para ustedes. La sordidez de las anotaciones nos descubre al verdadero abusador de derechos humanos. Si supuestamente defiende los derechos humanos, supuestamente defiende a las mujeres, a las personas más vulnerables, ¿por qué atacar a una niña? Porque yo sentí que la atacaron. Yo estaba prácticamente sola, o sea, defendiendo a mi hija, defendiendo a todos mis hijos que en ese tiempo eran chiquitos, y yo sola contra ellos. La indignación de Verónica es genuina y compartida. Carlos Rivera Paz adjuntó partes del expediente con anotaciones que pretendían poner en duda lo explicado por la niña en la cámara Gesell, que textualmente dice, presenta desgarro antiguo incompleto. En otro lado, manuscrito, también se puede leer, P grande no hace desgarro a menor, hace desfloración. ¿Qué clase de ser humano puede ser o hacer eso? Muchos abogados me han dicho que por ética no defienden a un violador, pero no sé él. Lo mismo nos preguntamos, ¿qué clase de persona no defiende los derechos de una niña y se pone del lado del violador? ¿Qué clase de poder judicial admite la denuncia de un violador contra su víctima? Otro caso de la verdadera cara de Carlos Rivera Paz, quien se autodenomina defensor de los derechos humanos. Nos preguntamos, ¿de qué derechos humanos? ¿De un violador, de un estafador o de un depredador sexual de menores? Ahora lo sabemos. No, y aquí está, ¿no? Esta es una tutela de derechos que presenta Carlos Rivera Paz, abogado de Géngir Morales Calderón. Géngir Morales Calderón, ¿no? Él presenta tutela de derechos en favor de mi defendido. ¿Y cómo trata de desbaratar el testimonio de la víctima, una niña de 10 años? Y aquí está las conclusiones del Ministerio Público, y ahí vemos algunas anotaciones, ¿no?, de parte de la defensa, encabezada por Carlos Rivera. Acá, bueno, la descripción de lo que dice la niña, ¿no? Me estaba metiendo su parte íntima a la mía, no voy a detallar más, pero esto acá él anota, es tendencioso, están parcializados, están incorporando datos repetidos. O sea, se pone en contra del testimonio de una pobre niña abusada que en cámara Gesell y según ley da este testimonio. Y que según los peritos psicológicos del Ministerio Público determinan que sí es creíble la versión. Este es el defendido de Carlos Rivera, que se sigue metiendo a los juicios que le han abierto a la madre, acusándolo de una serie de cosas. Vean ustedes acá también, más anotaciones, tratando de desbaratar la versión de esta menor de iniciales KSDM,
presenta signos de desfloración antigua. Asimismo, el examen de integridad sexual presenta desgarro antiguo incompleto. Entonces ella dice, me agredió sexualmente, primero tocó sus genitales y luego le introdujo su pene. Acá él dice, no, el pene no hace desgarro, sería defloración. O sea, tratando de justificar esta atrocidad. Que el Ministerio Público, en su conclusión, dice que es una versión creíble de parte de la niña en cámara Gesell. ¿Y qué dice él de la tutela de derechos? En el caso que ha originado tal decisión, no es cierto que haya desmerecido el testimonio de la víctima. Estamos viendo que sí. Estamos viendo que sí lo desmerece, con anotaciones claras, en la que busca la sinrazón para tratar de liberar de una atrocidad a un pervertido que ha sido condenado, sentenciado por el Poder Judicial a 30 años por violación. Y está prófugo. ¿Ah? Pero ¿qué dice Carlos Rivera? En el caso que ha originado tal decisión, no es cierto que haya desmerecido el testimonio de la víctima. La tutela de derechos solo pretende generar correctivos a la imputación. Nunca pretende el sobreseimiento del caso o cuestionar una declaración. Mentira, acá está cuestionando. Ustedes están viendo cómo cuestiona la declaración de la menor. Aquí está, lo está cuestionando. Es tendencioso, no puede ser, el pene no hace desgarro, defloración, es el dedo, no es el pene. ¿Ah? Como Inostroza, ¿quiere que lo libere o que le baje la pena nomás? Dios mío, y de ahí se queja de los cuellos blancos. Aquí está la sentencia. Esta es la sentencia del defendido de Carlos Rivera, autor del delito de la libertad sexual en la modalidad de violación sexual contra una menor de 10 años. Condenamos a Gengir Morales Calderón como autor de la comisión del delito contra la libertad sexual, violación sexual menor de edad en agravio de menor iniciales KSDM. 30 años de pena privativa de libertad, la misma que será computado desde su captura, porque está prófugo de la justicia. Este es el defendido de Carlos Rivera, ¿no?